Hola cinéfilos, gracias por acompañarnos en un programa más de Oculus, todo el cine. Recuerden que este programa está hecho de cinéfilos para ustedes que también son cinéfilos y me acompañan. Carlos Huerta, ¿qué tal? Y Kaoru Raiza, ¿cómo están? mi nombre es Luis Toriz y Carlos, ¿dónde nos van a encontrar en las redes sociales? En prácticamente todos lados, Facebook, Twitter, Instagram, como Oculus Todo el Cine y también en YouTube. Y no se olviden que también estamos en podcast, también en Spotify. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Kaoru? Pues hoy tenemos a un invitado especial que va a venir a hablarnos de su película que está a punto de estrenarse y nos duele en el alma que solo vaya a salir con 20 copias. Así que pongan mucha atención y van a descubrir por qué es una joya que tienen que ir a ver al cine. Los huevos a quien le caigan. Comenzamos. Gracias por continuar con nosotros, cinéfilos. Como les habíamos comentado, tenemos a Axel Muñoz, el director de Las Noches de Julio, que estrena ya este viernes que viene en varias salas de cine. Entonces, creo que es de ese cine que no se deberían de perder porque tiene algo que decir Las Noches de Julio con Ose Meléndez y dirigida por Axel Muñoz. Axel, me da muchísimo gusto tenerte acá. De verdad que es un agasajo. Es raro que tengamos a un director en el estudio y me da gusto poder tener a un director como tú, que es como tal tu ópera prima, y aparte con esta película que la verdad a mí me sorprendió bastante. No esperaba esa historia tan conmovedora de Julio. Pues ¿no? Gracias por invitarme, contento de estar aquí. No, pero antes de que nos hable de Noches de Julio, estábamos leyendo todo lo que es tu historial de películas, pero a mí me sorprendió, como dijo, es tu obra prima, pero tú te especializas más en los efectos de sonido para las películas, ¿cierto? El sonido directo, concretamente, y en alguna que otra también la post de sonido. Sí. Oye, y cuéntanos qué has hecho, en qué has trabajado para que la gente conozca más o menos con qué directores has trabajado, en qué partes del cine mexicano has colaborado. Pues de un tiempo para acá, recientemente he trabajado con Everardo González en un corto documental que se llama El abrazo de 3 minutos, con Manolo Caro, estuve en Perfectos Desconocidos y La Casa de las Flores, estas temporadas que se va a estrenar. Estuve también con Carlos Regadas al final del rodaje de Nuestro Tiempo. Habías comentado que también en Cría de Puercos, ¿verdad? En Cría Puercos hice la post, el diseño sonoro con Ejecatl, que es mi amigo, que también estuvo acá. Otra belleza de película. Y, sí, muy conmovedora. Con Rodrigo Pla, con Claudia Sanluz, con mi maestra María Novaro. En fin, ha sido muy, muy importante para mí porque también pues, he aprendido mucho. Sí, mucho de varios directores, sí, ¿no? sí, y sí. Nos estábamos comentando, cuando estábamos platicando antes de empezar el bloque, que cuando trabajaste con Rodrigo Pla y cuando trabajaste con Claudia, aprendiste de la forma de narrar una historia. Sí, más que eso, en realidad era aprender en qué cosas hay que pensar a la hora de dirigir. Por ejemplo, Pla decía, que es muy su opinión, pero da para reflexionar, que uno de los problemas que tenía el cine mexicano era que por los personajes secundarios, decía. Se concentran mucho en castear bien a los primeros, pero no a los secundarios. Y esos son a veces los que inclusive le da o redondea la verosimilitud y el drama. Y él fue muy meticuloso, es muy meticuloso. Y él ensayó Un monstruo de mil cabezas, es una película que tiene muchos actores, o sea, no tenía a extras, él quiso trabajar con todos. Y eso me hizo pensar para la mía, esto que él hizo de combinar a gente que no tuviera tanta experiencia, pero mucha hambre, junto con gente que sí tenía más experiencia. Entonces, para Noches de Julio, para los papeles de secundario, yo me cobijé más con actores que tenían más tablas. Entonces, la falta de trabajo con ellos se compensa con su enorme experiencia. Y entonces sí tener mucho tiempo para ensayar con los principales. José ya tenía bastantita experiencia, pero con Florencia no. Y entonces eso me ayudó y nunca sentí en ningún momento que me haya faltado trabajo con los actores por eso.
Y eso se lo aprendí, por ejemplo. Y se nota mucho en la película, en la narración, o más bien en cómo se comporta Julio, ¿no? Que yo pienso, Julio viene de éxitos muy grandes como Sueño en otro idioma. José Meléndez viene de Sueño en otro idioma. Ya había hecho la de Conoces a Tomás. Conoces a Tomás. No, la hizo después. Ah, ok. O sea, tú fuiste las bases para ese personaje. Importante remarcarlo. Sí, bueno, de hecho creo que él hizo el casting para Conoces a Tomás cuando estábamos filmando Noches. Él venía más bien de hacer Mente Revolver. Ok. Filmamos Noches de Julio, luego se fue a hacer Ayer Maravilla Fui y luego hizo Conoces a Tomás. Ok. Y lo que ha coincidido también es que todas se han más o menos visto pronto. Y entonces todavía la gente dice, oye, pero salen todas. Pues no salen todas, pero ha tenido... Coincide que se estrenan, que no tardan en estrenarse algunas. Entonces eso parece que es un extraordinario actor. Es extraordinario. Sí, tiene un perfil muy, muy identificable para estos personajes, pero además los desarrolla de una forma increíble. Me encanta cómo trabaja. Sí. Aparte, pienso que José Meléndez tiene esa característica de transmitir más con un silencio que con un diálogo. Sí. Y esto ya lo constaté bien y lo tengo muy comprobado con Noches de Julio. Inclusive, si se fijan en todo su cine, creo que ese sería un punto en común que no sé si nos lo planteamos los directores tal cual, pero lo he ido descubriendo que, por ejemplo, en Almacenados, pues también hay un momento donde pues, no se lleva con José Carlos Ruiz, el personaje de José Carlos Ruiz, y pues están callados. Lo mismo en Ayer Maravilla Fui, lo mismo en Conoces a Tomás, lo mismo en Noches de Julio. Tiene mucho poder en la imagen, en el rostro, en la mirada, sí. José, ¿no? Pero vamos a seguir hablando de Las Noches de Julio con el director Axel Muñoz para que nos cuente de qué trata y cómo fue hacer esta película. Regresamos, no se vayan. Hola amigos de Oculus, los invito a ver Noches de Julio, dirigido por mí, Axel Muñoz. Ahora se estrena el viernes 27 de septiembre, Cineteca Nacional, Circuitos Culturales, Cinemex, Cinépolis. Síganos en las redes @Noches de Julio, @Noches de Julio MX en Twitter, Noches de Julio Película en Facebook. Aquí dice que eres soltero, que no mantienes a tus padres, que no tienes amigos, además de tu historial. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oculus Todo el Cine. Vamos a seguir hablando de Las Noches de Julio de Axel Muñoz. Y ahora sí, Axel. No, espera, antes de que empiece con la película, yo quiero hacerte una pregunta muy particular. Yo creo que hay un punto en el cine mexicano donde no les interesaba toda esta parte de sonido y donde incluso los diálogos de los actores estaban de muy mala calidad y de un punto para acá en el tiempo de repente se dieron cuenta que era algo importante, que valía la pena meterle un poquito más, no sé si de dinero, producción o calidad al audio. Tú que te dedicas a eso, ¿qué me puedes compartir? Yo creo que sí había un desinterés muy profundo de parte de los productores y de parte inclusive de los espectadores, porque también cuando ya en otros países ya estaban explotando el sonido como parte importante del lenguaje, acá no seguía considerándose que con que se escucharan los diálogos, eso bastaba. Y eso aunado también, pues, que igual no había tanto dinero. Yo creo que sí, de un tiempo para acá ha habido toda una generación de sonidistas que ya no somos tanto los ingenieros de sonido, que eran personas con mucho conocimiento técnico, pero que no les interesaba tanto qué películas estaba haciendo. Y los que estamos recientemente... compañeros y compañeras, somos más bien sonidistas, somos realizadores de alguna manera también, nos importa mucho qué se está contando, cómo ayudar a mejorar, y al final cada película depende siempre de los directores. Si a ellos no les importa,
no hay manera de ayudar. Y si en la postproducción no saben cómo explotar el sonido como lenguaje, tampoco hay manera. Y eso es una cosa, y la otra también es la exhibición. O sea, no siempre están en las mejores condiciones, ni en las salas, ni con el cine mexicano en particular. Me ha tocado ver películas que yo estuve en el sonido directo, después me asomaba a la mezcla, saber cómo suenan, verlas después en el cine y decir, así no sonaba. O sea, sí estaba mejor. Pero la gente al final se queda con lo que fue a ver y escuchar y dice, el sonido es un... Pero al final y al cabo nos hemos dado cuenta con diversas películas, y en una de las más recientes fue La Camarista, de Lila Vilés, que el sonido es sumamente importante para esta inmersión. Claro. En la sala de cine. Escuchar el pajarito acá atrás, con la apertura de la ventana aquí, y escuchar la voz enfrente, tiene mucho que ver en cómo te están contando la historia. Totalmente. Entonces, Noches de Julio, ella me dijo, ponle atención al sonido, porque es muy importante. Y cuando estaba escuchando el sonido, dije, wow, es que tiene gritos, tiene juego de niños en el pasillo, cambia el tono, la resonancia de la voz en un lugar abierto a un lugar cerrado. Incluso escuchar los pasos de los protagonistas, que es una parte muy importante, ya que son muy introvertidos, que hay momentos en los que quieren parecer que están pasando desapercibidos, y hay otros en donde tienes que estar consciente de que se está metiendo a un lugar donde no debe estar, y entonces le damos importancia al peso del cuerpo en cada paso, cuando está abriendo las puertas. O sea, a mí me pareció una calidad de sonido impresionante. Ya tenía mucho que no veía eso, y menos en una película mexicana. Sí, pues es no saber explotar. Luego también el trabajo con León Felipe González, que fue el diseñador, pues fue muy importante por eso mismo. Él fue uno de mis primeros maestros, un amigo con el que estuve en su tesis, fue mi primer rodaje, y siempre fue muy clavado con el sonido. Entonces, para mí era natural que él participara y hiciera el diseño sonoro, y él le supo dar un gran universo que tiene la película. Obviamente partiendo de lo que yo quería como director, pero yo también dándole su lugar como diseñador, ¿no? Y creo que, yo aprecié mucho esto que comentas del sonido y toda esta... que no hay muchos diálogos y que se le da importancia más a la ambientación, a lo que está sucediendo afuera del personaje. Pero ahora sí, cuéntanos de qué trata Las Noches de Julio. Noches de Julio es la historia sobre Julio, que trabaja en una tintorería, y donde él prefiere en su anonimato y en un bajo perfil conocer a las personas a través de sus objetos y de su espacio. Entonces, a partir del primer contacto con las prendas que de ahí le llegan, lo sigue, se mete a sus casas y vive por algún momento dado la vida de los otros a través de su espacio, y en algunos lugares pues conecta más que con otros. Y así lo ha estado haciendo durante años, hasta que se topa con alguien que es similar a él, que es Mara, y que pues ahí se van a confrontar sus ilusiones o fantasías sobre cómo es la otra persona. Ahora, comentaste algo de los objetos y no iba a ser la primera pregunta, pero los objetos como forma o como medio para conocer a las personas. ¿Por qué se te ocurrió introducir esta forma de poder entrar en conocer a una persona, y no como, hola, ¿cómo estás?, sino la chamarra, la gorrita, el zapato, ¿no? Entonces, ¿cómo describir a una persona por medio de sus objetos y no por verla físicamente? Porque creo que lo que queríamos construir Claudia Garibaldi y yo, la guionista, era que los espacios de las personas hablan más que lo que ellos puedan decir de sí mismos. Claro. Y que Julio está convencido de eso, y por eso mejor él prefiere conocer a las personas por sus espacios y qué tipo de objetos. Igual para él tampoco es tan importante los objetos, por eso no es roba, no es un ladrón o no es un cleptómano, sí. Pero por la misma curiosidad trata de conectar. En el caso del personaje de Sofía, que interpreta a Joana Murillo, pues no la logra descifrar del todo, no entiende bien, y por eso en este espacio tan aséptico no sabe cómo comportarse, no se siente tan cómodo. Y en otros espacios como en el de Mara, pues sí, ¿no?
Y es esta relación directa con la textura de las cosas, como explotar otros sentidos, por así decirlo. Por otro lado, también creo que es lo que hacemos las personas normales, que no son las que no entienden a Julio, pero que alguien prefiere estar viendo tu Instagram y enterarte de tu vida, y Claro. no decir, oye, ¿cómo has estado? Veo que andas bajón, vamos a echarnos un café, platiquemos. Y mejor hay una distancia que prefieren llevarla. Y en el caso de Julio y Mara, pues es un símil a eso, es como un espejo de lo que sucede comúnmente en la sociedad, ¿no? Ok, la verdad es que está bien interesante platicar con Axel y sobre las noches de Julio. Pero vamos a un corte y no se vayan ahorita, regresamos. Necesitas una mujer que te cuide. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oculus Todo el Cine. Seguimos platicando de Noches de Julio con Axel Muñoz. Y tú tenías una pregunta para el director. Sí, la iba a hacer ayer en la conferencia, pero dije, no, me la voy a guardar para mañana. Porque no logro hacer la conexión. ¿Por qué Noches de Julio? No, llegó Claudia Garibaldi un día, o sea, ¿por qué el título? ¿O por qué ¿Por todo? qué el título todo? de la película? Llegó un día y dijo, ya estábamos muy avanzados con el guión, pero no teníamos título. Ni siquiera me acuerdo que hubiera existido un título Tentativo, tentativo ni nada. ni nada. Que es uno de los grandes miedos siempre del cine mexicano, los diálogos y los títulos, ¿no? Y llegó y dijo, oye, ¿cómo ves Noches de Julio o Las Noches de Julio? Y dije, Noches. Y me pareció muy bueno el título. Noches por obviamente no solo lo literal, sino lo metafórico del ocaso del personaje, porque a mí siempre me gusta pensar que en las películas nos cuentan, digamos que hay toda una vida de los personajes, y una película dice, yo te voy a contar este pedazo de su vida. Pero tuvieron y seguirán teniendo en algunos casos otra vida. Entonces, Julio tuvo mejores momentos metiéndose a sus casas, llegó a tener problemas, en algún momento dado lo menciona sus padres, ¿no? De que tuvo antecedentes, de que tuvo... Cuando lo vemos en la película, es una puesta en crisis, él ya va de capa caída. Porque en realidad lo que él ya está queriendo es otra cosa, que es estar con alguien. Y las noches también implican eso, o sea, como un ocaso del personaje. Y cómo a partir de ahí, pues, decide un cambio. Y porque no nada más en las noches se mete en las casas, pues también ya como... Sí, justo vieron, eso se fue lo que meten al pensé. día. Dije, a lo mejor este personaje se desarrolla más en las noches, pero no, todo lo que hace parece que no le importa qué hora del día es, madrugada, de No, día, no. no le importa, él nada más agarra y Sí, hace. sí. Por eso dije, ¿por qué le dieron énfasis a las noches? Y de hecho, inclusive hasta a nivel como anecdótico, no tuvimos tantas noches de filmación. O sea, filmamos más durante el día. Pero es eso en realidad. Y siempre me pareció muy bonito el título, cosa que se perdió en el título internacional porque eso toda esa figura que tiene el español pues se perdía al pensar en un título en inglés, ¿no? Es que... Porque Noches de Julio juega con lo de la época del año, pero también con el personaje. Y se llama, decimos ponerle Lonesome Collectors, coleccionistas solitarios. Después de mucho batallarle, es un tema la cosa de los títulos y los títulos internacionales. Claro. Porque si le ponemos Julius Nights, pues no suena como a un bar ahí de adulto contemporáneo muy chafa, ¿no? Entonces sí. ¿Un qué pasó ayer? Sí. Oye, y hablando sobre el nombre de la peli y ligarlo a la soledad como una forma de relación, de alguna forma es muy diferente de que Julio está solo, esta chica está sola, y la soledad de ambos hace que se encuentren y que se queden juntos.
Sí, en realidad es la fantasía de la otra persona y es el miedo a si pueden o no estar juntos. Y todos los personajes alrededor también lo están. Es algo que Julio y en consecuencia nosotros como espectadores vamos descubriendo que él va, aunque tienen una vida aparentemente más sociable o más interesante, pues vive en su soledad. Cuando él fantasea cómo será la soledad de Sofía, que es Joana Murillo, en su casa, pues se la imagina cuando ella regresa de trabajar y se dispone a descansar. Y lo mismo con otros personajes, ¿no? Entonces, sí es la soledad de todos, en realidad. ¿Y la obsesión como... ¿La obsesión es resultado de la soledad de Julio? Esta obsesión por los objetos, por descubrir quién es cada persona, por las texturas que siente en la ropa de estos personajes. ¿Es esto el resultado de su propia soledad o las ganas de conocer a alguien con quien empatizar? No, yo creo que yo lo que planteaba con José era que Julio tiene muchos años que escogió su camino, por así decirlo, que entendió qué le gustaba de que necesitaba pocas cosas. Por ejemplo, en planteamiento de vestuario, la chamarra que trae es la de la prepa, nada más que le quitó el escudo. Y los pantalones, lleva 10 años con los pantalones o 5 años con los pantalones. O sea, él es feliz con poca cosa. Y eso él lo llegó a esa resolución desde hace muchos años. Porque también para Claudia y para mí, desde el guión, nos basamos mucho en las películas de Kieslowski. Okay. Y es un cineasta que nos interesaba mucho, que ya es un poquito injustamente olvidado, pero que a varias generaciones les fue una influencia importante. Y Kieslowski lo que tiene en sus cines es que no tiene ningún juicio premeditado hacia sus personajes. Sus personajes son en rojo, en la trilogía de Azul, Blanco y Rojo. En la película de Rojo está el juez que ya es jubilado y que espía conversaciones telefónicas al vecino. ¿Por qué? Pues porque sí, porque está aburrido, porque extraña el chisme. Fue un juez que ahora ya no puede estar enterándose de la vida de las demás personas. Y no le está haciendo daño a nadie y no va a chantajear a los vecinos, simplemente extraña eso y porque sí, pues Entonces, bajo ese abordaje llegamos a Julio. No partimos de si esto le determinaba al otro, simplemente él es así, por eso todos los demás no lo logran entender, pero a él no le interesa tampoco que lo logren entender. Y cuando se aparece Mara, para él, por eso cuando entra a su casa está muy feliz, porque dice, sí, es como enamorarte una primera vez, todo lo ves como a tu favor, ¿no? Pero entonces tú sí piensas que el tema principal no es solamente conocer a este personaje, sino también este romanticismo, esta etapa de enamoramiento que tiene con el otro personaje. Porque ayer decían mucho que era una historia de amor y yo así de, ¿es una historia de amor? No me queda del todo claro, pero sí es una parte importante en el desarrollo. Sí, yo en algún momento medio de broma, pero luego sí me gusta pensar, sí, es como un thriller romántico, pues, ¿no? O sea, es como, está el elemento romántico, pero están buscando amor, el amor es parte, como bien dices, esencial. Yo diría que sí es una historia de amor, pero no es la parte primordial y no es contada de manera tradicional. Y ni siquiera es definitoria ni definitiva. O sea, nosotros llegamos a un punto antes de que ellos decidan si es esto o no. Sí. Claro. Que era como la tesis principal de la película, ¿no? A veces la ilusión de las personas pues es más fuerte que la realidad. Que de ahí en realidad surge el proyecto. O sea, el proyecto surge como una preocupación generacional de estar viendo como más o menos mi generación, la gente cercana hacia los 40, dice que sigue, quiero estar solo, quiero estar sola, la gente alrededor, las presiones que hay alrededor, y algo que no sé si siempre ha habido, pero bueno, que ahora me parece particular es que la gente se va volviendo más egoísta y no quiere comprometerse, no quiere dar. Y no es un juicio tampoco, insisto, no es un juicio, simplemente es, hablemos de esto que está sucediendo y que es importante y que la gente prefiere
cerrarse y no hablar de eso, pero ahí está, y a todos nos pasa. Mi pregunta iba, la que seguía iba respecto a eso. ¿Tú crees que es realmente necesario es realmente una necesidad de estar acompañado o es una construcción social en la cual interfieren los padres, la familia, la tía metiche de ¿y la novia o el novio, hijita? Claro. Pero que me la contestes después del corte. Ahorita regresamos. Vengo por una aclaración. ¿Pasó algo con su vestido? Resulta que cuando me lo pongo, me dan ganas de que me lo quiten. Fíjate. De todas formas, no estás a su nivel. Y no creo que le gusten los raritos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oculus, todo el cine. Seguimos platicando de Las noches de julio y le había hecho la pregunta al director de si realmente es necesario estar acompañado o es una construcción social. Porque hay una escena en la película donde la mamá le dice, ay, mijito, es que necesitas una mujer que te cuide. Sí. Realmente, ¿tú cómo ves esta visión, esta presión de los familiares a gente de nuestra generación, de los 30, tienes que estar acompañado, de que tienes que conseguir a alguien para que te acompañe? Yo creo que es muy incómodo, yo creo que ya la gente debería de respetar las decisiones de los demás, ¿no? En realidad, hace mucho que ya el matrimonio no significa lo mismo para las personas, y yo creo que sí, que Julio decidió desde hace mucho llevar la vida que lleva y todos alrededor no lo entienden, no lo quieren entender. De hecho, hay como un par de momentos donde él dice un diálogo que si le pusieran atención les llamaría y le dirían, ¿por qué estás diciendo esto? Pero no lo pelan, no lo escuchan. Él ya se acostumbró y lo mismo Mara también escoge vivir su vida y eso me parece que era otra preocupación importante para nosotros, que es establecer eso, que cada quien decide y también cada quien decide ponerse en crisis y decir, bueno, ahora quiero algo más, ¿no? Pero es realmente algo que le está pasando a gente de nuestra generación. ¿Crees que le pase lo mismo a los que vienen detrás de nosotros? Tendrán otros conflictos. Por ejemplo, muchos ahorita ya no están teniendo hijos conscientemente. ¿Quién sabe qué va a pasar después? Porque lo que a mí me gustaba de estos dos personajes es lo que dices, ¿no? Ellos están bien solos, de repente se dan cuenta que tienen una similitud muy importante porque no es algo común cómo se desarrollan y sin embargo también son muy distintos, ¿no? Sí. Yo veía el personaje de ella que habla más, ella sí se roba las cosas, sí. Ella sí pues interactúa de una manera más sociable que él, pero de repente son no. Somos iguales. Sí. Y es ahí donde dices, apareciste de la nada y como que sí quiero, pero no quiero, y luego viene la escena donde se juntan en el cuarto y bla, 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 tienen que verla. Pero básicamente es esa parte en la que dices, vaya, surgió la magia, la vida hizo lo suyo, los puso juntos, ahora qué sigue, ¿no? Que creo que es como el punto más delicioso de la película, ¿no? Cuando crees que no va a suceder y ¡pum! Llegó. Sí. Ella es más activa que él, ella siempre está un paso adelante. Esa era una cosa que nos divertía mucho también durante el rodaje y los ensayos, que él cree que está que lo está descubriéndola a ella. Y ella es la que se planta frente a la tintorería como para, hey, sígueme, ¿no? Sí. Pero él pues no le quiere romper esa ilusión para que él crea que él es el que la descubrió y ahora está interesado, ¿no? De hecho, esa escena donde lo deja encerrado, yo dije, ya valió, ya no va a pasar nada, ya no la va a perdonar, alguna cosa así, y me gustó mucho cómo retomaron esa parte. De verdad, siento que es una película que tienen que ir a ver. Ténganle muchísima paciencia, ábranse, escuchen el sonido, ya les dijimos de su enorme trabajo. La fotografía también es algo que disfruté enormemente. La secuencia de inicio, desde ese momento me di cuenta que iba a ser una película con mucha textura, con mucha profundidad. Desde los créditos, desde la textura de las Por eso dije la secuencia de inicio.
Y la verdad es que sí, la van a disfrutar muchísimo. Dense el tiempo. Cuéntanos en dónde la van a poder ver, a partir de qué fecha y todos estos detalles. Ahora el viernes 27 de septiembre se estrena. Estamos probablemente ya en más de 20 salas. Todavía se están juntando, consolidando más. Cineteca, Circuito Cultural, Cinépolis, Cinemex, también en provincia. Y pues pendientes de las redes para ver. ¿Tiene alguna página en especial? La en película? Facebook está como Noches de Julio, en Twitter es @Noches de Julio MX, en Instagram es @Noches de Julio. Y en todas esas se va a estar dando la información. Perfecto. Pues estén atentos a toda la información que esté circulando en redes sociales, en la página de Facebook, Twitter de Noches de Julio, porque la verdad la película vale mucho la pena. Es algo que creo deben de tomarse el tiempo de valorar este tipo de cine. Y no solamente un tipo de cine que siempre está ahí y va a seguir y le va a durar 3-4 semanas ahí en cartelera. Estas películas son las que no duran mucho tiempo en cartelera y que vale mucho la pena de ver. Entonces denle prioridad a lo que tiene importancia y después tendrán tiempo para ver como si fuera la primera vez. Entonces vayan a ver este viernes Noches de Julio, que de verdad vale muchísimo la pena por los detalles que ya les dijimos en toda la entrevista. Y antes de, ahora Claro. sí, quiero invitarte a que firmes la bonita pared de Oculus, todo el cine. Te entrego el Encantado. plumón y de aquel lado puedes pasar, firmar donde tú quieras, poner la dedicatoria que a ti te guste. Muchísimas gracias por estar aquí, por habernos dado este tiempo. Adelante, tú hazlo. Mientras yo grabo esta bonita historia de Instagram, porque estamos aquí con el director Alex de la película Noches de Julio. Ahí está Luis Bontrier. Y pues bueno, no se pueden perder esta magnífica entrevista el próximo martes en Oculus, todo el cine. Y creo que la pregunta que todo mundo tiene que estar pensando que por qué no la hicimos. ¿Cómo fue que decidiste saltar de la parte de sonido a la parte de dirección? En realidad estudié cine como director y como muchos que estudiamos cine, pues decidimos que teníamos que tener como otro oficio para trabajar, para vivir, para pagar la renta. Pero yo también siempre pensé en algo que me sirviera para dirección, no simplemente chamba por chamba. Y estoy convencido que sonido también es una de las áreas donde se aprende muchísimo de dirección. Y aparte se me daba, entonces pues ya me fui clavando por ahí y dirigí mis cortos en la escuela, mi tesis, me gradué y en cuanto me gradué, un par de meses después de que me gradué, empezamos Claudia Garibaldi y yo con la escritura de Noches de Julio. ¿Cuánto tiempo llevaba en la bodega ese guión? Desde que la primera vez que nos sentamos ella y yo a platicar, que nos conocíamos desde la escuela, fueron 5 años a cuando ya la pudimos filmar. Wow. ¿Y ya estaba terminado el guión o todavía Ya. sufrió muchos cambios? No, ya estaba terminado para cuando llegamos a filmar y obviamente en la filmación se reescriben cosas y en la edición se reescriben cosas y todas las películas tienen ese proceso. Como bien nos dijo María Novaro, mi maestra, las películas se escriben 3 veces, ¿no? En el papel, en el rodaje y en la edición. Claro. Pues vayan a ver Noches de Julio de Axel Muñoz, estrena este viernes 27 de septiembre. No se la pierdan y vayan a los comentarios de Oculus Todo el Cine, díganos qué les pareció la película, contacten a las redes sociales de Noches de Julio y nosotros nos vemos la próxima semana para hablar de más cine. Veo más películas, pero de todas formas, seguimos en Oculus. Vamos a un corte, regresamos, todavía no acaba esto. De todas formas, no estás a su nivel. Y no creo que le gusten los raritos. Pero se siente sola.
Continuamos con Oculus, todo el cine, gracias a Axel Muñoz que nos acompañó de la película Noches de Julio. Carlos estuvo aquí, pero no estuvo en la entrevista porque íbamos a hablar de Midsommar en este programa, pero realmente lo que nos absorbió demasiado fue Noches de Julio de Axel Muñoz, que la verdad no queríamos desperdiciar a la presencia del director. Y vale la pena y había mucho que decir, así que... Estuvo bien. Pero ¿cómo te sentiste allá afuera, Carlos? Siempre es muy grato estar tras bambalinas y ver cómo todo se desenvuelve y es espectacular, así que no, para nada me sentí alejado ni desplazado. Es que quiere que lo volvamos a invitar. Hablar de Midsommar. Pero a ver, ya, ¿cuáles son los estrenos de cartelera? ¿Cuáles son, Carlos? Dime. Bueno, ya está en cartelera Ad Astra, también obviamente Midsommar ya está aquí y SOS Mal de Sombras es un documental que está producido por Leonardo DiCaprio y narrado por Carlos Loret de Mola, algo muy interesante también. Y también la siempre interesante y chichona Marta Gareda, Todas Caen. Y también sigue Tour de Cine Francés en México con 7 películas francesas. ¿Y qué más? Posteriormente lo que viene va a estar interesante porque tenemos el Joker en 2 semanas. Esto va a estar descontrolado. Todo el mundo va a ir a verla y esperemos que Joaquin Phoenix sea la revelación del año. Yo solo estoy contenta porque sé que es una película de una narrativa diferente y que todo el mundo la va a ir a ver y entonces quiero ver qué tal está su aguante. Eso va a ser muy interesante. 108 costuras y Zombieland, Tiro de Gracia, que es la segunda parte de Zombieland. Y también Además del estreno de Noches de Julio, que va con la mexicana Olimpia. también. Olimpia, que está muy interesante también porque es sobre los eventos del 68, pero tiene un retoque de una técnica de animación que se llama rotoscopiado y está muy interesante. También en streaming está algo que no conozco que se llama Inconcebible. En los 90, la primera película de Jonah Hill en Amazon Prime Video. Annabelle Creation, que no tiene subtítulos, dato de Carlos. El complot mongol en Amazon Prime. El infiltrado del Kaka Clan en HBO Go. Llevados por el deseo. También en HBO Go. HBO Go. ¿Qué más? Pásame la hojita, producer. ¿Ya? ¿Es todo? Así que ya les dimos todo este menú de los servicios por streaming y también teníamos planeado hablar de Monarca, pero lo haremos en algún otro segmento, ¿cierto? Sí, nos vemos con suerte la próxima semana, el próximo martes a las 9 de la noche, Oculus, todo el cine. No se pierdan las cápsulas que vamos a hacer de Midsommar y Monarca, la serie de Netflix, que fue la segunda serie más vista en la plataforma. Nos vemos, bye, adiós. Luego. Oculus, hablemos de todo el cine.